Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Sospechosas. Aquí estamos, hermana, dando la pelea un día más. Y celebrando, después que comentamos en el capítulo anterior, la evolución que hemos tenido después de haber cambiado todos nuestros conocimientos, porque las personas cambiamos, Ivana. Ya habíamos comentado en el episodio anterior de que empezamos con un concepto totalmente distinto al que hoy traemos acá a Sospechosas, y yo sé que a ustedes les va a encantar esta nueva faceta de ambas. Y gracias a Dios que cambiamos, porque nosotras comenzamos fatal. Terrible. Justamente en marzo del año pasado. Sí, ya hace un año. Porque queremos abarcar todos los temas y seguro que de cada capítulo algo les queda a todos ustedes que nos están viendo ahí y que les agradecemos tanto a todos y en especial a Miki. Miki, ¿hasta cuándo Miki? Siempre lo voy a nombrar, soy una mujer enamorada de la vida, de todo. Ya vamos a esperar que Miki haga parte del equipo de Sospechosas como invitado, porque de alguna manera tiene que aparecer. Las personas queremos saber quién es Miki, cómo Nunca lo es. sabrán, nada más lo tengo que saber soy yo. A quien sí vamos a conocer es una persona súper espectacular y súper, ¿cómo se podría decir? Súper letrada. No sé, no tengo la palabra. Yo lo que sí sé es que está lleno de conocimientos, y a mí me encanta que nosotros tengamos acá personas que se dedican a explicarnos mejor las conductas de las personas. A través de esos conocimientos pueden estudiar cómo se comportan, cómo son, y adivina qué, adivina cómo lo estudian. ¿Cómo? A través de las facciones o a través de cómo está compuesto nuestro rostro. Hoy vamos a tener un invitado espectacular que ahora les vamos a mostrar un video un poco de lo que hace, de lo que se dedica, de lo que viene haciendo, un trabajo maravilloso, y está dedicado a todas aquellas personas que les muestren o que tengan un poco de interés acerca de cómo conocer nuestras conductas a través de la morfopsicología. Y quien no va a tener interés en tener más confianza en sí mismo y conocerse para poder enfrentarse a la vida día a día. Claro que sí. Con más seguridad. Tengo muchísimas dudas, Ivana, pero eso vamos a dejarlo para después, porque ahora les vamos a dejar con un material que les preparé o que les preparamos para vosotros. Y como yo vine como una periodista, yo lo digo, adelante estudios, adelante imágenes. La morfopsicología te ayuda a conocerte a ti mismo y a los demás a través de la observación del rostro. David Pozo ha sido mi profesor en esta disciplina. Como alumno suyo, la verdad que la experiencia ha sido muy buena, he aprendido muchas cosas y he entendido la morfopsicología pues muy sencillamente, cuando la morfopsicología no es algo que sea fácil de comprender, y ha sido claramente gracias a la forma en la que lo explica David. Pues las clases de morfopsicología con David a mí me han encantado. La verdad es que, a pesar de ser un tema un tanto complejo, David lo explica muy bien y de una forma muy clara y sencilla. La psicología facial, como bien sabéis la mayoría de vosotros, es una herramienta que nos sirve para conocernos muchísimo mejor, para aceptarnos muchísimo mejor, pero no solamente eso, sino que también nos va a servir para entender, conocer y aceptar a los demás. Bienvenido, David Pozo, a este programa Sospechosas, donde mantenemos conversaciones reales, pero nada perfectas. Y bueno, David, ese es nuestro eslogan, con eso nos definimos. Yo quisiera saber cómo te defines tú, para empezar, y presentándote, saludando a todos nuestros seguidores. Bueno, lo primero, daros las gracias a las dos. Muchísimas gracias por invitarme a Sospechosas. Es para mí un orgullo y un honor, y creo que estoy aquí porque nos lo vamos a pasar muy bien los tres. Sí, sí, lo vamos a pasar. Esa es la idea principal, y bueno, pues encantado de poder colaborar y resolveros todas las dudas que tengáis vosotros y que tengáis
vosotros también, toda la audiencia. Sí, mira, David, antes de empezar, todos nuestros sospechosos al final, cuando ya termina el episodio, nos comentan cuando tenemos un invitado que conoce de algún tema en específico, algunas dudas. ¿Tú crees que te comprometes con todos ellos para responderles si se nos escapa algo durante el episodio? Yo me comprometo a contestar todo lo que yo quiera contestar. Me encanta cuando los invitados Al final no te dijo ni que sí ni que no. JD pensó que lo iba a comprometer, Sí, pero no puede. No, muy inteligente el chico. Mira, David, este tema muy interesante que traemos el día de hoy, tú lo manejas muy bien. Gracias. ¿Desde cuándo te dedicas a esto de estudiar la morfopsicología, el eneagrama, todas estas herramientas que nos sirven para conocernos a través de las facciones? Bueno, voy a contar un poquito quién soy, voy a intentar no extenderme mucho, mi historia. Yo me llamo David, soy de aquí, vivo aquí en España, en Madrid, y mi camino de desarrollo personal empezó hace ya 20 años. Tras una ruptura empezó mi camino bueno, tuve una crisis, ¿no? Siendo un chaval de 25 años, y ahí empecé a transformarme, a cambiar, a buscar respuestas, ¿no? Pero no fue hasta casi 15 años después cuando cayeron en mis manos dos herramientas muy potentes y muy poderosas que necesitaba justo en ese momento, porque desde los 25 años yo estuve buscando respuestas y creciendo personalmente, pero antes de los 40 años tuve lo que se llama la crisis de los 40. Entonces ahí tuve una segunda crisis, ¿no? Todo el mundo tiene crisis, ¿no? Cada X tiempo, ¿no? Y esta segunda crisis fue realmente la transformadora para mí en mi vida. Entonces, buscando respuestas y herramientas, cayeron en mis manos dos herramientas muy poderosas y transformadoras que yo os recomiendo a vosotras y a toda la gente que nos está viendo, que son, por un lado, el eneagrama de la personalidad y, por otro lado, la morfopsicología. Entonces yo me hice experto dentro de las dos herramientas, conozco mucho, soy profesor de la Asociación Internacional de Eneagrama y hago cosas con el eneagrama, pero donde estoy más especializado y donde quizás hago cosas que no hacen otras personas es con el estudio de la psicología del rostro o psicología facial, que se llama realmente morfopsicología, pero bueno, a mí, para explicárselo a todo el mundo de manera más sencilla, me gusta decir la psicología de la cara, ¿no? Que es el estudio de la conducta, del comportamiento y de nuestro carácter y de nuestro temperamento, estudiándolo a través de los rasgos faciales, ¿no? Entonces, a través de nuestros rasgos podemos diseminar y ver cómo está estructurado nuestro cerebro. El cerebro y la cara son dos partes de la misma moneda. Y entonces digamos que viendo cómo las partes de la cara, cómo interrelacionan unas con otros, podemos saber realmente qué áreas del cerebro tenemos más desarrolladas y cuáles tenemos menos desarrolladas. Wow, David. Mira, yo tengo principalmente una duda. ¿A ti te llamó la atención dedicarte a esto o ya tienes una preparación previa? ¿Estudiaste para ser psicólogo o para ser mentor, para ser... A ver, cuéntame, ¿qué te llevó a la morfopsicología? Bueno, yo cuando empezó mi camino de crecimiento personal a los 25 años, pues yo era un chico que hasta los 24 años había leído libros solamente de marketing, porque yo estudié marketing, o los que me habían mandado leer en el colegio, ¿no? O el periódico deportivo, porque soy muy hincha del Atlético de Madrid y leía el As y el Marca, pero no leía nada más. Entonces, tras esta crisis empecé mi terapeuta me dijo, pues te recomiendo leer. Y yo empecé a leer y bueno, pues empecé leyendo mucha filosofía, que fue mi primer camino de acercamiento al desarrollo personal fue a través de libros de filosofía. Y luego pasé a estudiar tema de coaching. Estuve en una empresa de coaching de negocios, haciendo distintas labores, comercial, de marketing, y ahí fue como dije, wow, esto del coaching es como una mezcla de todo lo que me interesa: psicología, antropología, conducta, desarrollo personal, todo, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue cuando se me despertó a mí el gusanillo. Entonces yo ya teniendo un poco ese gusanillo, ya empecé a formarme, a leer mucho de este tipo de herramientas. Por eso yo creo que
cuando, como os dije antes, cuando llegué a esta crisis, se me presentaron a mí estas dos herramientas. Pero siempre digamos que he sido autodidacta y me ha gustado formarme, no de una manera demasiado académica, ¿no? Porque acababa como aburriéndome. Por ejemplo, cuando estuve estudiando antropología, estuve 3 años, pero la mitad de las cosas que estudiaba me daba cuenta que eran un aburrimiento. Entonces yo decidí estudiar aquellas cosas que me interesaban, tuviesen que ver o no con la disciplina. Y eso es lo que hago actualmente. Si ahora hay algo del mundo de la moda que me interese, me voy a poner a leerlo y me voy a interesar, pero a lo mejor el 70% de las cosas que pueda leer, pues no voy a estudiar la disciplina completamente, ¿no? Encontraste tu pasión, como quien dice. Porque Total. Qué difícil es dedicarse a una profesión sin que te guste, ¿no? Y al parecer a ti te encanta estudiar esto de la morfopsicología. Sí, la verdad es que yo desde joven he tenido como el don de ser como el amigo que escucha y soluciona problemas de mis propios amigos. Digamos que yo llevo siendo, entre comillas, el psicólogo, ahora si me está viendo alguno, he sido el psicólogo de mis amigos sin estar formado, acreditado, de manera académica, pues desde muy joven, ¿no? Desde los 25 años que empecé a interesarme por estos temas. En el momento que yo empecé mi transformación personal, toda la gente que se acercaba a mí, pues teníamos este tipo de conversaciones de quiénes somos, qué buscamos, cómo sentirnos mejor, ¿no? Y creo que tengo la intuición y las habilidades suficientes. Entonces ya luego lo que ha sido es ir acercando esa necesidad mía de ser muy curioso y de conocerme a mí mismo y conocer a los demás en todas las vertientes, pues irlo haciendo. Pero creo que ha sido todo como muy natural. Para mí no me ha costado nada el poder dedicarme a esto porque siempre se me ha dado bien, ¿no? Porque tú invitarías a las personas a conocer su rostro y a conocer esa parte de la personalidad de ellos a través del rostro. ¿Qué herramientas le da en su día a día o qué cambios tú has visto en las personas que se han conocido a través de su rostro? Qué buena pregunta, qué buena. Mira, yo recomiendo a todo el mundo, sea a través de la psicología del rostro, de la morfopsicología o de cualquier otra herramienta, ahora entramos en detalles, el conocerse, porque la clave de la vida, en mi opinión, es saber quién es uno, cuáles son sus dificultades, por qué fallamos, por qué caemos una y otra vez en determinados comportamientos o patrones y por qué tenemos unas motivaciones y no otras, ¿no? Porque de esa manera vamos a poder elegir mejor nuestra profesión, nuestras amistades, vamos a poder orientar mejor nuestra vida y vamos a ser muchísimo más felices. Quien no conoce su rumbo, o si no conoce quién es, va a tener más difícil ser feliz en la vida. Y todos partimos de que queremos ser muy felices, ¿no? Y luego, particularizando en la psicología del rostro, de la morfopsicología, ¿por qué os recomiendo que la estudiéis y que la investiguéis? Porque de todas las herramientas que yo he conocido, que son unas cuantas, que he conocido, por ejemplo, en el mundo del coaching conocí una herramienta que se utiliza mucho en recursos humanos a través de test que se llama DIS, que son cuatro temperamentos o 4 conductas básicas, pero que se basan en test, no es algo objetivo, sino es algo de cómo tú te ves a ti mismo. O a través del eneagrama o la programación neurolingüística. Conozco muchas herramientas y, en mi opinión, la más directa, la más concreta, la más rápida y la que de manera más precisa puede hacerte avanzar en la vida es la morfopsicología, porque en solamente una sesión con un buen morfopsicólogo te va a poder poner luz y foco, como los focos que están alumbrándome, te van a poner foco sobre las áreas de dificultad, tus puntos ciegos, tus necesidades inconscientes que no tienes cubiertas, para que desde ese momento, haciendo un pequeño plan de ti mismo de pues voy a empezar a hacer esto, tu vida va a cambiar significativamente en un plazo relativamente corto de tiempo. Siento que las personas, o la mayoría de un conjunto, estaba leyendo que el 70 o 80% de las personas no tienen identificados sus problemas. ¿Por qué tú crees que las personas les cuesta identificar los defectos o algunas desvirtudes para seguir adelante? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué somos tan inseguros? Bueno, yo no tampoco creo que sea más con la inseguridad, sino creo que
la mayoría de las personas llegan al final de sus días sin haber hecho un punto que se llama la toma de conciencia de quiénes son y por qué han venido a este mundo. La mayoría de las personas vivimos en un patrón automático de trabajo, familia, patrones sociales, espejos sociales, ves lo que hay a tu alrededor y sigues el camino de la manada, de la masa, y no nos llegamos a cuestionar muchas veces ¿para qué estamos aquí? ¿No? Ese despertar, ese punto de despertar que se llama, ¿no? Ese salir del Matrix, ¿no? Y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿No? Quizás, mira, quizás hay determinados colectivos o determinadas personas que lo han tenido más difícil y que probablemente han tenido la necesidad de despertar y cuestionarse antes quién soy yo, por qué no soy como los demás y dónde quiero orientar la vida. Pero si nos vamos a la masa general o al conjunto general de la sociedad, pues la sociedad sigue una dirección establecida. Entonces, yo creo que simplemente es que hasta que no existe una crisis grande, hasta que no existe una enfermedad interna, un dolor que puede ser espiritual o emocional, de que te encuentras mal de verdad contigo mismo, y a muchas personas eso le pasa en algún momento de su vida, no se produce ese despertar para decir, ahora necesito saber quién soy, qué me pasa, por qué no me encuentro bien en este sitio y por qué con estas personas no me encuentro bien, por qué en este trabajo no estoy a gusto y por qué me he casado o no me he casado y no estoy bien haciendo lo que se supone que iba a ser feliz haciendo este tipo de vida, ¿no? No podemos forzar a las personas a conocerse. Les podemos educar desde pequeños a que cambien sus hábitos y a que incorporen una mirada interior. Pero no creo que sea por ningún tipo de motivo, sino porque vivimos en un mundo tan global hoy en día y vivimos tan rápido que a veces no tenemos tiempo para entender cuál es el verdadero sentido de la vida, ¿no? Y es triste y súper lamentable una persona que vive así, vive en un mundo oscuro, como en un callejón sin salida, es la metáfora que se me viene a la mente, porque conozco a una persona que tiene ya cierta edad y no sabe qué hacer con su vida, o sea, hasta el punto de llegar a pensar de quitársela, porque no ha encontrado lo que quiere hacer. Entonces, esta persona... Yo no soy psicóloga y yo tampoco soy quien para decirle haz esto, ve al teatro, no sé, como amigo no le puede recomendar, ve al teatro, conoce personas, no te quedes tan encerrada en tu casa, porque mientras más están encerrados, más se encierran. No sé si se entiende, pero o sea, como que cada vez es peor el problema. Claro, es que hasta que no detectamos realmente quiénes somos y qué nos hace feliz, pues tendemos a la tristeza o incluso a la depresión. Y por eso te traemos aquí, David, bueno, porque nosotras queremos que todas esas personas que nos ven sean felices y llevarles un mensaje, y nos encanta lo que estás hablando hasta el momento de ahora. Pero hablaste por ahí del enneagrama y el eneatipo lo leí yo, que lo hemos dejado a un lado. Cuéntanos un poco de eso, David Pozo. Muy bien, pues mira, el enneagrama es una herramienta que es muy poderosa también, igual que la morfopsicología, y para que nos puedan entender las personas para qué utilizo yo una y otra, digamos que la morfopsicología se basa más en nuestra estructura biológica, es decir, qué heredamos. Si mi mamá es una buena bailarina y mi papá un buen cantante, probablemente yo herede sus dones y es posible que tenga ese talento. O si mi mamá es artista, es posible que yo tenga el don porque al final heredamos la cara de nuestros padres normalmente. Entonces es una manera de saber que heredemos sus talentos, pero también heredamos sus dificultades. Heredamos todos. Y el enneagrama nos va a servir para entender cuál es el patrón psicológico cognitivo que tenemos desde que somos niños. Cuando vamos cumpliendo años, pues a partir de los 4 o 5 años, vamos adaptando nuestra personalidad a lo que esperan de nosotros y adoptamos un rol. Al adoptar un rol, tenemos como una especie de máscara, perdemos un poco esa inocencia, ese verdadero niño que somos, y adoptamos un papel dentro de nuestra familia porque dentro de la familia hay que adoptar un determinado tipo de rol, ¿no? Para que haya un equilibrio dentro de esas familias, ¿no? Lo que estudia la psicología sistémica.
Pues digamos que el eneagrama es una manera de ver qué rol ha interpretado el niño dentro de su sistema familiar. Y bueno, pues hay como 9 visiones, 9 roles o 9 arquetipos o 9 máscaras que te hacen que tú te comportes o que veas el mundo de una determinada manera. Y a partir de ahí, pues el trabajo que tienes que hacer toda la vida consiste en descubrir cuál es esa máscara que te hace a ti ver el mundo de una determinada manera para intentar conectar con la inocencia o con tu esencia que dejaste atrás cuando eras un niño o cuando eras una niña, ¿no? ¿Y el ser humano tiene solo 9 opciones para determinar su personalidad o tenemos un poco de cada una? Por supuesto. De hecho, el eneagrama, en mi opinión, y eso se lo digo yo a toda tu audiencia, es una herramienta peligrosa, depende en qué manos, porque el otro día además tuvimos una reunión en la Asociación Española de Eneagrama, en el cual pues tenemos un código ético, tenemos una serie de cosas y depende, el eneagrama se está haciendo muy común y entonces se empieza a prostituir y parece como que es un meme, ¿no? Al final soy de un tipo de personalidad, no. El eneagrama es una herramienta de autodescubrimiento de algo muy profundo. Yo cuando descubrí mi eneatipo lloré desconsoladamente. Es verdad que no todos los tipos lloran desconsoladamente, sino depende también de individualmente de cómo eres. Y respondiéndote sobre la pregunta el ser humano es tremendamente complejo, muchísimo. Todos tenemos un poco de todo, todos tenemos mezcla, nuestra biología, nuestra psicología, nuestra cultura, nuestra educación, todo. O sea, sería un algoritmo infinito. Lo que pasa es que esta herramienta simplifica 9 miedos o 9 pasiones básicas, digamos, en las cuales todas las personas probablemente tenemos un poco de todas esos miedos y esas pasiones, pero hay sobre todo una en la cual nos hemos quedado como más encasillados. Pero la herramienta no es para ver cuál es, sino si tú haces ese trabajo de exploración y te das cuenta de que eres ese eneatipo, para hacer el trabajo para minimizar ese miedo o esas obsesiones que puedes tener asociado a ese eneatipo. Pero no para jugar con ello como si fuese el horóscopo, soy un 3, un 4 o un 6, ¿no? Porque eso es frivolizar y al final no sirve para nada. Para pasar el tiempo sí, para divertirnos y echarnos unas risas. Pero creo que estamos utilizando la herramienta. David, hay otro problema que yo siento que pasa con la morfopsicología, porque es un tema que casualmente nos trajo nuestro productor y yo nunca lo había escuchado. Cuando empecé a investigar me di cuenta que la morfopsicología es un tema que no se viene manejando con la importancia que merece, porque gracias a la morfopsicología se han podido hasta resolver casos que se llevan a sentencia en un tribunal. Un equipo de investigación puede tener en su área unas personas determinadas para resolver casos. Y es que pueden estudiar hasta las muecas, las expresiones que tiene una persona y determinar si mienten o están diciendo la verdad. Ok. ¿Tú me podrías decir a mí si existe alguna otra cosa en que la morfopsicología podría ayudar en cuanto a resolver, no sé, determinadas conductas en personas con trastornos mentales? Sí, mira, con respecto a lo que has hablado, que es súper interesante, por matizar, dentro del estudio del rostro existen diferentes herramientas. Yo estudio la morfopsicología, la morfopsicología estudia las motivaciones profundas y el inconsciente del individuo y las posibles tendencias naturales del comportamiento, ¿ok? Habla sobre estructuras óseas, por lo tanto estamos hablando de estructuras profundas y motivaciones profundas. Luego hay otra herramienta que se llama la comunicación no verbal o sinergología, que está relacionado, pero que habla sobre la gestualidad, es decir, tema de los microgestos, y eso se relaciona más con saber si la persona tiene interés en un momento contigo, con las emociones puntuales y pasajeras que pueda tener la persona. Yo en eso no soy experto, conozco la disciplina, tengo colegas que manejan la herramienta y esos son los que estudian si, por ejemplo, alguien hace un gesto de aprobación, si tiene interés, si le estoy seduciendo o no, o esta persona me quiere seducir o me está mintiendo. Digamos que eso está más relacionada con la sinergología. La morfopsicología, para lo que nos ayuda es para poder prever y anticiparnos conductas determinadas en el individuo. Entre ellos puede estar la psicopatía, por ejemplo, que sí que se puede ver si un individuo de manera innata podría tener tendencia
a ser un psicópata. Ojo, tendencia natural, pero no podemos con ninguna herramienta criminalizar y estigmatizar a alguien porque tenga una determinada cara. Sí que podemos saber que esa determinada persona, en unas circunstancias muy determinadas y bajo una serie de circunstancias que sea A más B más C, esa persona va a tener más posibilidades de cometer un delito que otra, pero no lo podemos decir que va a ser con una certeza. Y sí que podemos prever, por ejemplo, que hay determinadas estructuras que nos informan de que las personas pueden tener una tendencia a la agresividad. Esas personas que tienen una tendencia a la agresividad, si están en un medio favorable, se sienten queridos, se sienten que todo va favorable, pueden ser personas estupendas, pero esas mismas personas en una situación de ruptura de pareja, que se alce la voz, como no tienen un equilibrio interno, pues son personas que pueden llegar en un momento determinado, como a veces vemos en unas películas de estas que son buenas, que dicen, ¿cómo esta persona ha podido? Bueno, pues porque había algo en su interior que ante una circunstancia determinada le ha hecho a esa persona reaccionar de ese modo, ¿no? Y poder ser agresivo o violento. ¿Qué podemos hacer? Pues si dominamos la herramienta, podemos prever dónde puedes caer, cuáles son tus adicciones, cuáles son tus dificultades y rodearte de gente o de mecanismos defensivos que te autoprotejan a ti para que cuando tú entres en estrés y en crisis no vayas a caer en eso que vas a dañar a los demás y te vas a dañar a ti. David, cuando yo te conocí y revisé tu trabajo en Instagram, y esto del rostro, yo no lo había escuchado. Todos somos ignorantes en la vida, lo que pasa es que ignoramos diferentes cosas y esto lo ignoraba yo. A mí me surgió una duda y creo que esto puede terminar de aclarar el tema por donde vamos. Que a mí en un futuro me gustaría operarme la cara en particular. Y si ya yo conozco esto de la morfopsicología, mi eneatipo, y estoy adentrada en todo este tema, o así no lo esté, mi conducta cambia luego de esta operación y de estos cambios que se han realizado en mi rostro. Qué buena pregunta, siempre me lo hacen y es una de las preguntas que yo creo que tienen más trascendencia para las personas. ¿Qué pasa si me opero, no? ¿Qué pasa si me opero? Bueno, pues es un tema delicado y yo siempre contesto con la máxima honestidad posible. Tocarnos cualquier parte de la cara va a modificar nuestras estructuras nerviosas y por lo tanto puede modificar nuestro cerebro, la configuración del cerebro, que suele ser plástico. Esa modificación puede ser positiva o puede ser negativa. Por ejemplo, cuando la persona, yo por ejemplo tuve brackets, ¿no? Hace muchos años, no tenía ni idea de esto. Al ponerme brackets y cuando se me corrigió la mordida, automáticamente el ángulo de mordida fue mejor. Entonces eso hizo que a mí se me corrigiese la zona esta instintiva y yo empecé a ganar un poquito de mandíbula, digamos que es los goniones, que es esta parte de aquí, el hueso de aquí, se me empezó como a tonificar un poquito más y empecé a tener menos grasa en esta parte y como a tener como la mandíbula un poquito más cuadrada, ¿no? Eso está relacionado con los niveles de testosterona y también con la confianza de las personas, con la agresividad, pero también con la ambición. Entonces, simplemente el corregir la mandíbula de una persona que pueda tener la mordida torcida le hace ganar autoconfianza. Con respecto a la nariz, que es un poco lo que la gente más se suele operar. Normalmente la gente se suele operar y se suele poner una nariz que culturalmente es la más aceptada hoy en día, que es una nariz pequeña con respecto a los pómulos y una nariz un poco levantada. Yo tengo que decirle a la audiencia, y que no me maten por esto, que una nariz que sea muy pequeña y que sea muy redondita es una persona muy afectivamente abierta, muy dulce, pero muy dependiente emocionalmente y puede que narcisista y un poco egocéntrica. Sin embargo, las personas que tienen la nariz como más tipo gancho o más fuertes suelen tener personalidades más fuertes, suelen ser más seguras, suelen ser más impositivos también hacia los demás. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa es que si nosotros modificamos nuestra nariz y dulcificamos nuestra nariz, nuestro carácter se va a dulcificar.
y vamos a ser personas más dulces, más receptivas y más dependientes. Pero ¿cómo es nuestro carácter? ¿Soy una persona dulce, receptiva y dependiente? ¿O soy una persona que me gusta que se haga lo que yo quiera? Porque si soy una persona que soy más de ese tipo de personalidad, a lo mejor luego mi carácter, cuando yo me mire en el espejo, no me voy a sentir del todo aceptada o aceptado conmigo mismo y voy a tener un problema. De hecho, ese es el principal problema, y desde aquí hago una invitación a los rinoplásticos, cirujanos, de que observen por qué algunas de las chicas o de los chicos que se operan se les tuerce la nariz pasado un tiempo y las operaciones no son exitosas. Y eso es porque el cerebro no ha integrado ese cambio. Es verdad que muchas mujeres o hombres, cuando se miran al espejo, se ven bien. Si tú, cuando te miras al espejo, te gustas, sientes que eres tú, la operación se ha integrado y te vas a sentir más feliz y con más seguridad. Pero hay en ciertos casos, y a mí me han escrito personas en privado para corroborar esto, cuando lo he hablado, me han dicho: me operé y se me acabó la vida, se me arruinó la vida porque no me siento identificada con esto y no sé qué hacer. Entonces es un tema cuanto menos delicado, porque la nariz es la base de nuestra personalidad, porque tiene que ver con nuestra estructura emocional y nos tenemos que sentir muy identificados con ella. Yo tengo un vídeo en la que hablo que ama tu nariz. Si no amas tu nariz, no Tengo que verlo. Sí. Mándamelo. Tú, por ejemplo, tienes una nariz preciosa. Yo no me la tocaría, pero Gracias. entiendo que son estereotipos y necesidades de cada una, que culturalmente va cambiando, y todos intentamos cubrir pues un determinado prototipo, pero no lo hacemos solo con la nariz, lo hacemos con todo, ¿no? Con todo. Con todo. Con todo. Hay personas que se han cambiado, que ya son otras. Parece que se mandaron a parir otra vez. Y los conflictos que puede acarrear ese tipo de cirugías, que al final a las personas no les gusta, pueden ser muy grandes, pueden ocasionarte trastornos, complicaciones en tu cerebro, que al final terminas muy mal. Y que no tiene arreglo, perdón. Porque cuando una operación sale mal, eso va mal y de mal en peor. Yo es que si digo esto van a venir todos los cirujanos a matarme o a pedirme que me calle, por favor, porque les estoy arruinando el negocio. Pero digamos que yo lo que diría es, igual que unos labios o unos pómulos o algo tienen su importancia, la nariz, en mi opinión, es algo que hay que hacerlo con mucho tacto, sabiendo muy bien lo que tú quieres transmitir y en quién te quieres transformar, porque por ejemplo, fíjate lo que voy a decir, que esto sí que esto es de riesgo, pero la reina Leticia, que es la reina de España, Okay. hace muchos años, cuando empezó con el que hoy es el rey, tenía la nariz de otra manera y se operó. En el caso de esa mujer sí que ha debido de funcionar muy bien, porque se le ha dulcificado bastante el carácter. Ella tenía un carácter bastante fuerte y ahora tiene un carácter no tan fuerte. Es decir, ha habido una buena integración del elemento morfológico sobre el aspecto psicológico. Pero ya os digo que no siempre pasa. No te sé decir estadísticas, me las tendría que inventar y no quiero, pero la mayoría de las personas sí que cuando se operan se sienten mejor, pero hay un porcentaje de personas que no podemos evitar decir que luego se sienten peor. Yo creo que lo importante es pensárselo bien. Como yo te dije, para mí esto es algo a largo plazo. Pensárselo bien, ver si es necesario y también ver en manos de quién te vas a poner. Mira, yo tengo una buena noticia para vosotras y para la audiencia, y es que vosotras y todos los que nos están viendo ya saben mucho de morfopsicología sin haberlo estudiado, porque la morfopsicología no es nada más que la aplicación de una serie de leyes físicas y biológicas sobre el rostro. Pero las personas ya hemos estudiado morfopsicología porque hemos tenido miles y miles de interacciones. Hay personas que son más intuitivas y que solamente con el ver el rostro de una persona, ya el rostro o una mirada ya te está diciendo un montón. ¿Será esto lo que pasa cuando tú conoces a una persona, mejor dicho, no la conoces, la ves y dices, esta persona me cae mal?
¿Será que ya hay algo en él que te lo dice? Porque desde el físico hasta los olores influyen en todo esto. Influye todo, influye toda la corporalidad, pero con respecto a lo que estamos viendo, es que ya digamos que si desde niños hemos registrado interacciones con miles o decenas de miles de personas, se ha quedado registrado que una persona con determinado rostro nos provocó determinadas emociones. Claro, eso está en el inconsciente, no somos capaces de verbalizarlo, ¿no? Hay personas que son más intuitivas y eso lo hacen mejor, pues los vendedores, las relaciones públicas, sí, la gente que tiene el don de gentes, ¿no? Que se suele decir que de manera natural se lleva mejor con todo el mundo, y hay otras personas que tienen menos intuición. Pero digamos que la morfopsicología es, yo lo que hago es le enseño a la gente una serie de leyes para que algo que ellos ya saben lo pueden dar a estructura. Sí. Tú cuando conociste tu rostro, cuando te conociste, lloraste. No te voy a preguntar por qué lloraste, porque esto es algo tuyo. Cuando conocí mi eneatipo. Tu eneatipo. No mi rostro. Exacto. Con mi rostro lo conocí muy niño. Bueno, pero cuando lo conociste a profundidad, sí. Bueno, tu eneatipo. Sí. Hay personas que pueden que los conozca y que digan, no me gusta. O sea, no me gusta lo que me dice esto. Bueno, yo cuando empecé con el autoconocimiento y cuando tuve mi primera crisis y me conocí de verdad por primera vez, no me gusté. Y ahí, claro, ahí fue una autoexploración. Yo llegué a un punto en que quería saber quién era, y cuando descubrí lo que yo era con 25 años me di cuenta que esa persona a mí no me gustaba. Entonces, mi trabajo personal desde ese momento fue convertirme en una persona que yo me sintiese orgullosa de mí mismo. Y puedo decir 20 años después que soy la clase de persona con la que yo me quise convertir cuando tenía 25 años. Y por eso, a pesar de la cantidad de defectos que yo tengo, que son muchísimos, me quiero bastante bien y me acepto, porque me río de mí mismo, porque sé que tengo muchísimos defectos y porque me comprendo y sé por qué los tengo. Intento que cada día ser un poquito mejor persona, pero cuando de vez en cuando soy no tan buena persona, que muchas veces, pues intento no castigarme mucho y echarme unas risas conmigo mismo. Y te aplaudo por ello, David, porque de verdad es difícil que vivamos con nuestros defectos, conocerlos y no hacer nada por cambiarlo. O sea, te felicito porque de verdad hay muchas personas que viven con eso y crean una serie de problemas a lo largo de su vida que al final no tienen remedio. Pero yo te tengo una pregunta muy personal, David. Yo soy un artista drag. Uh-huh. Y mi rostro lo uso como lienzo para expresar algo de lo cual me sienta bien. Quiero simular a una chica que yo imagino que está en mi mente, pero que no tiene nada que ver con mi sexualidad ni con mis gustos, solamente es arte. Eso influye un poco en mi personalidad en cuanto, si quiero por lo menos tratarme con un experto, en este caso tú, de analizarme, de analizar mi conducta, mi personalidad, a través de este rostro que ves ahora maquillado. ¿Puedes determinar algunas cosas que me definen? Bueno, decir que para hacer un estudio de morfopsicología la persona tiene que estar sin maquillaje. O sea, tenemos que estar absolutamente desmaquillados y se hace con una foto de frente y una foto de perfil. Como soy una persona que tiene cierta experiencia, puedo ver cosas en tu rostro aunque estés maquillada. Tengo que decir que, por ejemplo, aunque tú estés maquillada, tú tienes muchos rasgos femeninos. Yo también tengo en mi rostro muchos rasgos femeninos. Hay una cosa, por ejemplo, para desmitificar o para poder entender la morfopsicología, que yo creo que estamos en el espacio perfecto. Cuando una persona tiene en el rostro muchos rasgos masculinos, esa persona va a tener una conducta muy masculina, sea un hombre o sea una mujer. Cuando una persona de sexo femenino de sexo masculino tiene un rostro muy femenino, esa persona va a tener mucho en su personalidad, muchos rasgos, o sea, una conducta femenina en algunas de las partes. Cuando la persona tiene una mezcla, es decir, cuando el hombre que tiene rasgos femeninos o la mujer que tiene rasgos masculinos,
se produce, se ve en el rostro, como por ejemplo una mandíbula potente en una mujer, o por ejemplo unos ojos, nariz y boca muy bien perfilados y dibujados en un hombre, que no suele ser lo común, ¿no? Cuando se producen ese tipo de alianzas se llama la bisexualidad creativa, y eso significa que el cerebro de esa persona es más creativa. Las personas que tienen tanto el polo positivo como lo negativo, o sea, el polo positivo como el femenino, y lo tienen integrado dentro de sí, son más creativas. Y eso lo podemos ver en cantidad de artistas, de músicos, de fotógrafos. Tienen como un talento natural. Cuando una persona está muy polarizado en el masculino o en el femenino, independientemente del sexo, no pasa nada, va a tener una serie de talentos y una serie de virtudes, pero va a poder, su vida va a estar más orientada en todo aquello que tenga que ver con las estructuras masculinas o las femeninas. Y las personas que tienen integradas las dos cosas, por ejemplo, para ser un buen psicólogo tienes que tener las dos estructuras integradas, si no, o para determinadas artes creativas tienes que tener esas dos cosas integradas. No sé si te he contestado o quieres algo más concreto. No, sí, me has contestado perfectamente y tenía la duda porque yo quería saber si los expertos pueden determinar algunas conductas de ciertas personas aún estén bajo un proceso de maquillaje. Bueno, el maquillaje al final es una barrera entre lo que es la persona y no. Por ejemplo, el tamaño de los ojos o el tamaño de los labios en respecto a la cara nos da muchísima información. Cuando nos maquillamos, de hecho es algo, la morfopsicología y el ser humano van de la mano desde toda la vida. ¿Por qué las mujeres se maquillan los ojos y los labios desde que existe el maquillaje? Porque cuando se maquillan da la impresión de ser más grandes y a nivel psicológico esos receptores de la boca y la nariz más grandes significan apertura, y eso está indicando a la persona a la que quieren seducir: estoy abierta, estoy dispuesta, ven a mí. Es un poco como la polinización, ¿no? de las abejas. Entonces es eso. Sin embargo, las personas que tienen los ojos o la boca más fina parece como que están más cerrados. La comunicación es más cerrada y para que podamos llegar a ellos necesitamos más tiempo. Yo estoy aquí aplicando todo esto a la gente que conozco. Cuando me dijiste de los ojos, por ahí pensé en alguien. David, cuando una persona, hablamos de las operaciones, hablamos del maquillaje, y mira, creo que nada más falta este punto. Cuando una persona tiene una cicatriz, mayormente las cicatrices se hacen a lo largo de la vida y no han vivido con esto. Eso me imagino que cambia negativo. Es difícil aprender a vivir con esto en el rostro. O donde lo tengan. Ok, si hablamos de cicatrices en el rostro podemos hablar de heridas o podemos hablar de arrugas. Cambia completamente lo mismo. Una cosa es una cicatriz externa por una quemadura que no tiene efecto psicológico sobre el rostro, y otra cosa estamos hablando de una arruga, que eso sí que tiene efecto porque eso significa que el cerebro ha cambiado y en nuestra cara se ha visto. Mira, yo como soy un tipo que he venido aquí a todos los sitios donde me llaman a hablar de mí mismo, me pongo como ejemplo. Por ejemplo, los pliegues nasogenianos, estos que están aquí, que yo lo tengo muy marcado. Sí, yo también. Ok, pues los pliegues nasogenianos, cuando se marcan a una edad muy joven, significa que ha habido una decepción afectiva. Significa que en nuestro corazón somos personas muy sensibles y que esperábamos más en la parte afectiva y emocional. No tiene por qué ser verdad, muchas veces es lo que la persona interpreta. Es decir, la persona es muy sensible e interpreta que ha sido abandonada o que esperaba más de una relación o que esperaba más de la vida. Pues esas arrugas, dependiendo de si se producen en la zona afectiva, estarán hablando de decepciones en lo emocional, y si se producen en la zona instintiva, en la parte de aquí, estamos hablando de decepciones en la parte sexual, es decir, me esperaba más en lo sexual o me esperaba tener una vida más cómoda y de más riqueza. Fijaros. Súper. David, mira, me gustaría crearle a todos nuestros sospechosos
más intriga acerca de este tema. ¿Tú nos podrías dar unos tips o algunas recomendaciones para que las personas o inclusive nosotras busquemos la manera de conocernos mejor y así ir poco a poco adentrándonos a lleno a la morfopsicología? Yo sé que muchas personas tienen mucho interés de saber cómo conocernos, porque ese es un problema que la mayoría de las personas tienen. Pero tú nos podrías dar unos tips que no sean tan técnicos. Sí, tan técnicos, para que las personas despierten esa curiosidad. ¿Y qué sabes tú si en un futuro ya...? Pues mira, voy a hablar de la morfopsicología es sencilla, por lo menos entenderlo. Luego aplicarlo en el rostro requiere tiempo. Yo pues a la gente que quiera me puede escribir por mensaje privado, por Instagram, en YouTube. Seguro que aquí tendrán las redes y mi contacto. Decirle que hay dos movimientos principales visto el rostro de frente, que es el instinto de expansión, la necesidad que tenemos los seres humanos de ir hacia afuera, de conquistar, de cada vez tener más salud, más familia, más posesiones, tener una casa más grande, un coche más grande, que eso lo vemos en el instinto de expansión. Es decir, todo lo que veamos en la cara que tiende a expandirse es que la persona de manera innata y natural busca expandirse. Un rostro más grande, unos ojos más grandes, una nariz más grande o una boca más grande. Dependiendo de cada uno de los elementos va a significar una cosa diferente. Y luego está el instinto de conservación, que es la necesidad que tenemos las personas de protegernos ante las dificultades. Es decir, ante una enfermedad, ante un suceso climático, ante un problema emocional, ante un problema económico. Y eso se ve en un periodo, en una fase de repliegue. Es decir, cuando el rostro, las personas que tienen el rostro más estrechito, la nariz más estrechita, los ojos más pequeños o la boca más hundida, significa que tienden más a protegerse que a salir afuera a conquistar. Y de la mezcla de todos esos elementos es de donde podemos estudiar la complejidad y lo bonito del ser humano. Ay, yo estoy un poco triste porque ya se nos está acabando el tiempo, Sí, pero yo tengo un pero, que es que se nos está acabando el tiempo y que la gente está quedando con ganas, Sí. pero hay algo que me encanta de David, que él no es egoísta con sus conocimientos. No. Y aquí vamos a dar sus redes sociales y si lo siguen van a ver directos, van a ver IGTV, van a ver vídeos de todas clases cortos, no sé si hace TikTok. Hasta acá en YouTube. Mentira. En YouTube también tienes material que estoy viendo, así que coméntanos qué estás haciendo ahora para la gente que se encuentra en Madrid y si visitas otras ciudades de España para que Ok. te contacten. Bueno, ahora lo que estoy haciendo, estoy activo en varias redes sociales, me podéis seguir aquí en YouTube, tengo mi canal, en Instagram también, y llevo como un mes muy activo en una nueva red social, no sé si la conocéis, que se llama Clubhouse. Es una red social que dentro de un mes la vais a conocer todos, y ahí también estoy haciendo un montón de programas en directo para que la gente me pueda preguntar. Si alguien se quiere formar, si quiere saber más de sí mismo, si quiere tener un proceso de transformación o quiere pedir algún tipo de consulta, que me escriba diciendo que viene de parte del programa y tendremos algún tipo de deferencia con él o con ella. ¡Bravo! Eso es magnífico, porque después Me esta gente me encanta. cae pregunta, David, yo quedo clac, clic, yo, ajá, mi amor, siga David. Ya lo saben, escríbenle a David a sus redes sociales o al direct o nos escriben a nosotras y nosotros les vamos a hacer llegar toda la información si quieres conocer un poco más del trabajo de él. Y por último, no sé, algún mensaje que le quieras dar al mundo entero. Despídete de estas personas que nos siguen. Bueno, pues a las personas que nos estáis siguiendo, bueno, muchísimas gracias, porque si estáis viendo este programa y este canal es porque sois personas curiosas, sois personas despiertas, y si os habéis quedado hasta el final es porque queréis crecer, y no existe nada más bonito en el mundo que conocerse a sí mismo para poder aceptarse. Cuando las personas nos conocemos, el siguiente paso es nos aceptamos, y a partir de la aceptación está el amor propio. Y la única manera de poder amar a los demás es amándonos a nosotros mismos. O sea que esto es una escalera, y estéis en la fase en la cual os encontréis, vais a poder evolucionar, cambiar y mejorar y ser muchísimo más felices. O sea que os invito a que hagáis ese camino. Un aplauso. ¡Bravo!
Pues muchísimas gracias, David, por estar aquí y por dejarnos este aprendizaje que esperamos emplear en nuestras vidas y por encaminarnos a nosotras de que estamos dejando un buen mensaje y de que creo que vamos bien con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Muchísimas gracias, David. Gracias a vosotras, me he sentido súper cómodo y sois un encanto. Ay, tan bello, David. David, no me voy a olvidar jamás de tu nombre. Bueno, chicos, ya saben que se tienen que suscribir a nuestro canal acá en YouTube, Sospechosas, pero también nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify e iBooks. Ya lo saben, así que denle like a este episodio, compártenlo, que sabemos que tenemos a nuestro alrededor muchísimas personas que no se conocen y les va a servir de muchísimo, ¿verdad? Sí, y si no hacen todo esto que está haciendo JD, nunca me voy a cortar el flequillo porque no vamos a llegar a los 1000, entonces mejor, no mentira, mejor no, compártanlo con su familia, con todos y apóyennos que estamos haciendo cosas buenas y que vamos con muchísimas más cosas buenas y más sorpresas para ustedes. Espérenla y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Esto ha David. sido Sospechosas. Sospechosos.